Hola, buenas. Hoy estamos en las entrevistas de IFISIA con Álvaro Moreno. Buenos días, Álvaro. Muy buenos días, María Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte aquí por fin. Agendar siempre es simpático y el día que sucede es un día chulo. Sí, pues nada, vamos a pasar un buen rato. Voy a dar una pequeña definición de ti, pequeñita, y tú ya me dices si quieres añadir algo, si he dicho algo bien, mal o regular. Perfecto. Venga, vamos a por Eres ello. fisio y osteópata pediátrico Ujú. especializado en pediatría. Tienes una clínica en Madrid que diriges desde el 2005, prácticamente desde que saliste de la universidad. Sí, Y ya está. Eres divulgador, bueno, todo eso iremos hablando, tu faceta de divulgador, docente, bueno, pues eso, a través de las redes también tu trayectoria y hablaremos también un poquito de la especialidad de pediatría. He dicho, ¿quieres añadir algo? no, para mí está bien. O sea, el de dónde partimos siempre y dónde nos encontramos ahora, yo creo que siempre es interesante. Entonces, no, yo creo que a rasgos generales está bien. Sí que quizás por dónde trabajo ahora o desde dónde trabajo mucho el tema de la lactancia, pues bueno, también soy asesor de lactancia. Esa certificación que se llama IBCLC, que siempre nos da un poquito ahí nos relaja un poco revoluciones que podemos tener en cuanto a competencias, ¿vale? Entonces, también trabajo mucho en ese área de lactancia. Ahora me contarás sobre IBCLC y qué organismo es y qué hacéis ahí, pero bueno, vamos allá. Sí, Para romper así un poquito el hielo, te voy a hacer unas preguntillas de pregunta rápida, respuesta rápida y así que te conozca por si hay alguien que no te conoce que nos está escuchando. venga, genial. Venga, ¿dónde naciste? Madrid, ¿Y vives Madrid, en Madrid. como la canción, Madrid, Madrid, Madrid? Sí, aunque de adopción política por mi mujer, también La Rioja, voy a decir, que siempre lo digo y lo reconozco, ¿vale? Pero yo Venga, soy de Madrid, Madrid, hay que ser justos, muy bien, totalmente. estupendo. ¿Café o té? Café, café. No puedo vivir sin café, soy café adicto. Muy bien. ¿Un libro o un podcast que te guste o que hayas escuchado últimamente? Me da igual la temática, no hace falta que sea sobre fisioterapia. Eh, Libro, o sea, soy muy de libros, muy de libros. El último, bueno, soy demasiado adicto se me olvida el nombre. Bueno, los libros de la asistenta, ¿cómo se llama la autora? Ah, Bueno, hay una sí, trilogía de la asistenta y demás. Bueno, pues soy adicto a todos sus libros y cada vez que va saliendo uno, ya ahí lo tengo, que me lo he acabado hace poquito uno de ellos. estupendo. Entonces, se llama, ¿cuál es el último? Eh, Me acordaré en algún momento. Pero bueno, Sí. te digo mi libro favorito. Por favor, Mi libro favorito es El asesinato de Aristóteles, de Marco Chicot, un autor nacional. Me encanta. El asesinato de Aristóteles. Es espectacular ese libro. un descubrimiento para mí. Una se las da de Sí. lectora y ahora no sé ni quién es el autor ni conozco el libro. Así es que Pues maravilloso, maravilloso. eh, Lo recomiendo totalmente. me lo voy a tener que leer sí o sí. ¿Tu lugar favorito para desconectar? Mi lugar favorito para desconectar. Em, No tengo un lugar favorito. Tengo, quizás, yo siempre digo que no es el lugar, sino es el momento. Para mí es la actividad, no tanto, o sea, yo desconecto más con deporte que con lugar. Hay un parque también en Madrid que está en Moratalaz, que se llama La Cuña Verde, que la cima más alta tú puedes ver casi la inmensa mayoría de Madrid y que es de mis lugares favoritos, pero yo donde desconecto es en el deporte. Entonces mi lugar sería el deporte. ¿Alondra o búho? O sea, de los que Alondra. madrugan o de No, los no, Alondra, Alondra. Alondrísima. Alondrísima, mejor, más fácil la vida. Si eres alondra que búho. Sí. Una palabra, solo una, que crees que podría definir tu momento profesional. Agotamiento. Pues estupendo, vamos al lío. Cuéntame por qué estudiaste fisioterapia. Pues eh, vengo de una rama muy sanitaria, muy sanitaria. Bueno, muy polarizada. Familiares que trabajan mucho en el sector de la banca, familiares que trabajan mucho en el sector de la medicina. Entonces lo tengo muy escuchado desde el principio. Yo siempre he querido ser el médico.
Yo siempre quise ser médico, absolutamente, por encima de todo. Lo que pasa que, bueno, llegó la época de la adolescencia y la rebeldía propia de uno, pues no estudiaba. O sea, yo era muy buen estudiante hasta que quise no estudiar. Entonces, obviamente se me complicó el asunto de la medicina, lógicamente. Mi hermana mayor, que es con la que trabajo aquí en la consulta, ella empezó estudiando fisioterapia. Ella estudió fisioterapia antes que yo, 2 años antes que yo. Y bueno, pues dije, venga, fue como, me contaba cosas y dije, vale, voy a estudiar esto. Y, y en 2002 empecé a estudiarlo. He tenido diferentes momentos donde poder incorporarme otra vez a estudiar medicina y hubo ahí un momento de crisis en mi vida profesional y laboral en la que, o sea, personal y laboral, en la que dije, bueno, voy a dejar la fisio, voy a estudiar medicina, que es siempre lo que he querido. Y cuando ya estaba dentro, ya tenía plaza para estudiar medicina, solo tenía que hacer un pequeño examen rutinario, pero ya tenía la plaza, decidí no estudiar, porque me di cuenta que me iba a perder una parte que no es que la medicina no lo tenga, pero por tener un nombre, por tener una etiqueta, me iba a perder mucho de lo que me gusta de la fisioterapia, que es el trato a la persona. Me iba a perder mucho el contacto, la cercanía y la intimidad que puede ofrecer la fisioterapia. Entonces, esa es un poco mi línea de dónde empecé y he ido con mis más menos y dónde estoy ahora. Entonces, seguramente a tu yo del 2005, ¿qué le dirías? ¿Estudia medicina o no? No, o sea, a día de hoy, con 2002, será del 2002 o 2003 el cuando... 2002, le diría que espere, que a veces no lo comprendemos, pero que el tiempo nos va colocando las cositas en su lugar y que espere, porque no me arrepiento y es la mejor decisión que he tomado a día de hoy. La perspectiva, que es lo que te da, que es una pena que a los 17, 18 no tienes ninguna y solo, Ninguna. solo ves lo que tienes aquí delante y ahora que lo ves mirando para atrás y dices, jo. Y oye, ¿eres puedes especializarte en pediátrica? En pediátrica, ¿cómo fue? Porque, bueno, como sabemos todos, en España las especialidades no están reconocidas como tal, Claro. aunque se están imponiendo ellas solas, por mucho que se empeñen en no Mm. regularlo, pero Sí. lo estáis haciendo los fisios, que, bueno, se está imponiendo, nosotros lo comprobamos cada día. Pero claro, cuando es el momento emergente que vive ahora la pediátrica, en 2005 no era así. Entonces, ¿cómo llegaste a la especialidad? De rebote y sin quererlo. Cuando me di cuenta ya estaba metido en la rueda de la pediatría. Lo que sí puedo recordar son mis dos primeros pacientes, hay pacientes pediátricos, que juré que no me dedicaría a la pediatría en la vida, porque lo pasé tan mal, porque uno fue un bebé que lloró todo el rato y no supe gestionar esto en la consulta ni a la familia. Y luego recuerdo el primero de todos que fue en unas prácticas allá en la carrera, un bebé, o sea, un niño que tenía, bueno, tenía una discapacidad y tenía alteraciones por todos lados y me desbordó esa situación por completo. Entonces dije, esto no es lo mío. Y cuando me di cuenta, estaba formándome y dirigiéndome exclusivamente a la parte pediátrica. Yo creo que hay algo inherente también en mi familia porque hay mucho pediatra desde tíos abuelos, tengo una hermana pequeña también pediatra, entonces, sin darme cuenta, estaba ya dentro. Y cuando estaba dentro, solo quería trabajar niños, solo. Entonces, durante un tiempo quise mantener algún adulto y algún bebé, porque además venía de lo contrario, de la deportiva. Y cuando hubo un momento que dije, es que no me gusta trabajar personas adultas, quiero familias, me gustan las familias. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con ellos? Pues el poder ofrecer oportunidades. Es decir, cuando realmente vamos comprendiendo, si podemos llegar a comprender algo a veces en la profesión de cada uno, cómo funciona, realmente no condicionar y que tengan oportunidades para que haya tensiones, patologías, enfermedades o lo que haya, pueda elegir el bebé y la familia su recorrido, que no sea solo una opción y que están totalmente condicionados. Sí, eso es chulo y además eso ha cambiado también mucho en los últimos tiempos. De hecho, tú también habrás ido viendo la transformación, ¿no? que has notado a lo largo de estos años sobre la actitud y los conocimientos y la manera de comunicarte con las familias. Pues venimos del modelo centrado en el terapeuta, que ya está obsoleto, es decir, quien manda es el profesional y todo lo que tiene que decir el profesional, incluso hasta puntos en el que el papá, mamá o el modelo de unidad familiar se salía de la consulta y solo se quedaba el bebé, y eso ya desapareció afortunadamente porque ya sabemos cómo funcionan fenómenos de regulación en los bebés, en los peques, en las familias. Entonces, de venir del centro, el modelo centrado en el terapeuta, al modelo centrado en la familia o que la familia sea partícipe de todo esto, es el verdadero cambio. Porque puede haber técnicas que evolucionan y demás, pero la verdadera importancia es devolver cada cosa a su lugar y la familia es quien manda realmente sobre su bebé y quien tiene que acompañar sobre todo esto. No es tanto el terapeuta que tiene que dar un pasito atrás y que en la fisioterapia no nos han enseñado esto, que es complicado.
Sí, de hecho, nosotros también hemos notado mucha más demanda de cómo es la forma del historial y cómo compartirlo con los pacientes, igual que en IFISIA y en Craniamed también, para cuando ven la gráfica, y entonces eso es lo que más valora y hemos notado mucho cómo le ponen mucha atención a esa para explicar al paciente, para explicar a la familia, para que la familia se lleve algo que puedan comprender y eso, a mi entender, está muy bien, vamos. Totalmente. O sea, tener un recurso en el que apoyarse y que la familia pueda ver de una manera muy concreta y facilitado a nivel visual, creo que eso hace años no lo teníamos. Y yo siempre soy partidario de que hay que sumarse siempre a la tecnología y a este tipo de recursos y herramientas porque al final nos está facilitando. Nos facilita a nosotros y, consecuentemente, facilita el cómo nos comunicamos con las familias. Sí, claramente. Donde no tiene nada que hacer la tecnología, creo yo, es en el tema de la lactancia, que también ha sufrido un cambio muy, yo diría que radical desde hace 20 años hacia aquí. Por ejemplo, cuando yo fui madre, tus asesoras de lactancia eran tu madre, tu tía, si tenías Sí. suerte de tenerlas, y si había contingencias no comunes que ellas no habían vivido, te quedabas sin dar pecho a tus hijos, porque nadie te sabía, o sea, el pediatra te miraba con cara rara, la matrona era la que de vez en cuando te echaba una mano si tenías la suerte de tener la mano, porque cuando tú das salud, te daba salud, y ahora estáis vosotros. Ya. Pues también que me contaras, a ver si soy capaz de decir las siglas IBCPL, no, dilas tú. Nada, no, tranquila, es que es complicado. Hasta que lo aprendemos es complicado. Yo fui el primero que me costó. IBCLC. Son las siglas en inglés bueno, de una certificación de asesoría en lactancia. ¿De Vale, acuerdo? eso era lo que te iba a preguntar. Cuéntanos qué es bueno, y hablamos un poquito de la asesoría de Sí. lactancia. O sea, al final, eh, eso en un inicio que decía, ¿no? Que la tecnología quizás no se está implementando demasiado en la lactancia. Yo creo que ya va empezando a cambiar, porque sí que van apareciendo cositas, aunque todavía somos un poco reticentes a todo esto, porque al final siempre en la lactancia queremos devolver mucho lo que se llama el empoderamiento de la madre, ¿no? De que la madre no necesita tener 12.000 cosas para tener la confianza de que su lactancia está yendo de la manera que quiere llevarla. Pero es verdad que la parte terapéutica nuestra sí que podemos, bueno, ahora trabajamos con ecografía. Los fisios podemos trabajar para hacer ciertas valoraciones y acompañar nuestros tratamientos con ecografía. Entonces, quizás esa parte la estamos empezando a implementar poco a poco de manera, bueno, pues individual, porque no hay nada concreto de una manera que esté protocolarizada, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el organismo que está controlando mucho a nivel internacional, que es un organismo internacional, ¿no? Que es en vez de IBCLC, que es la certificación, el IBCLE. Es el organismo que quien certifica, es una certificación americana, como que valida, ¿no? Que tienes que cumplir unos criterios mínimos de unas horas, entre 1.000, 2.000 horas, bueno, tener una formación de fondo en el que se sepa y se valide y pasar un examen para poder tener esa certificación y, consecuentemente, decir que, bueno, pues que tienes esa certificación y que el profesional o la profesional a la que estás acudiendo con esta certificación está actualizada. Porque la lactancia, como bien has dicho, está viva. O sea, constantemente está cambiando, constantemente. Claro, y porque me imagino que cuando asisten cuando acuden a vosotros, no acuden muchas veces, no acuden directamente buscando una asesoría de lactancia, sino acudirán porque el bebé llora, no sé, ¿qué motivos son los que les suelen llevar? Luego habrá gente que, por suerte, cada vez hay más divulgación que hacéis y las familias son más conscientes de que hay muchas cosas que se pueden hacer para que un bebé acabe mamando bien y la madre no se muera en el intento tampoco. Entonces, Claro. ¿cuáles son esas causas que suelen conducirles a vosotros? Pues mira, habitualmente yo siempre digo que los fisios, cuando nos convertimos en asesores, en asesoras de lactancia, tiene que ser otro elemento de sostén que nos da para seguir en nuestro trabajo. Entonces, con esto quiere decir que principalmente quien nos deriva son matronas. O sea, muchas de las matronas ya saben que puede haber tensiones en el cuello, tensiones en la boca, en el comportamiento de la lengua, que hacen sospechar que si desde fuera no hay nada, a lo mejor desde dentro el motor, que es la lengua, el cuello, pues no puede estar funcionando adecuadamente y derivan. En muchas ocasiones, ya por la divulgación de redes y ya se va conociendo el boca a boca, pues nos viene en el momento que la mamá tiene dolor y ve que hay a lo mejor su bebé que no gira exactamente igual hacia un lado o hacia el otro, o está con molestias digestivas, pues ya le salta la alarma de que a lo mejor hay algo que el fisio pueda intentar resolver. Pero básicamente es dolor en la parte de la lactancia de la mamá o la ganancia de peso que puede estar condicionando o incluso lo digestivo como para poder ir a fisio en un inicio. Y relacionado con el tema que has comentado de la boca, el cuello, me imagino que también nos llevan bastantes plagios. Pues mira, o sea, plagios vemos mucho. O sea, de hecho ahí se hablan de incidencias, que hay artículos muy dispares en los que hablan de un porcentaje muy pequeñito, otros un porcentaje altísimo. En el día a día vemos un montón. Lo que pasa que hasta que nos llega a consulta, nosotros no llegarán consulta las plagios que ya, pues igual ya llegamos tarde. Ya llegamos tarde y se tendrían que haber detectado fácilmente desde el principio o haber atendido, ¿no? Entonces, mucho de lo que vemos son plagios que aparecen después, ¿vale? Postnatales, ¿no? Que aparecen después, pero la plagio siempre es secundaria a algún problema del cuello, ya sea una tortícolis, una disfunción, alteraciones, asimetrías en el cuello, me da igual, ¿vale? Pero lo que sí nos dicen los estudios últimamente es que esas tortícolis
aunque no se están expresando a lo mejor al nacer, pero ya vienen desde la tripa. Por lo tanto, desde la tripa ya se está predisponiendo que si no se normaliza, puede aparecer una plagiocefalia en unos meses más adelante. Entonces, cuando vemos una plagio con 3 meses, a mí lo que me está contando ese cuerpecito es que lleva muchos meses atrás en el que algo ya no estaba funcionando. Por lo tanto, ya hay 3 meses que no llega, que llegamos tarde. Claro, tiene sentido porque dentro de la tripa de la mami empiezan a no caber y están en una postura, estate tú así 3 meses y verás la Claro, torticolis que te entra. claro. Entonces, luego cuando salen, alguno sí que se revertirá, pero tiene sentido, tiene mucho sentido realmente. Así es. Sí, es verdad que el parto puede condicionar, pero los estudios nos dicen a día de hoy que condiciona mucho más el embarazo. Claro. Ahora que dices lo de los estudios y la disparidad, es verdad que es difícil encontrar consenso y es Mm. difícil encontrar muchos estudios de fisioterapia acerca de, pues, por ejemplo, las tortícolis congénitas o, por ejemplo, de las plagiocefalias y sus consecuencias a largo plazo en la salud. Sí, o sea, yo creo que es de lo más estudiado dentro de la parte pediátrica de la Mm, fisioterapia, el tema de la tortícolis, mm, pero creo que como toda la evidencia científica y todos los estudios están sesgados, porque al final siempre vamos a buscar lo que intentamos querer demostrar, ¿no? Entonces, los estudios que se encuentran a día de hoy, la inmensa mayoría están sesgados porque o hay algún interés para ir por una vía de tratamiento o al final se está enfocando solo a estructuras muy concretas, ¿no? Una tortícolis que puede desencadenar luego una plagiocefalia, una tortícolis siempre se le echa la culpa al famoso esternocleidomastoideo, ¿no? mm, Y solo leemos estudios de este músculo, pero es que el cerebro no entiende de músculos, el cerebro entiende de funciones. El mm. cerebro no sabe si se está contrayendo el esternocleidomastoideo. El cerebro entiende de que si hay una inclinación o una rotación, y ahí participan muchos músculos. Por lo tanto, la complejidad es que la mayoría de estudios que están montados están regularmente montados, aunque dentro de lo que es la ciencia puedan estar bien, pero hay una gran disparidad. Totalmente. O sea, en plagiocefalia hablamos de estudios que pueden decirnos que hay una incidencia del 61% versus a otro que dice que es un 10%. Entonces, Anda, la del 60 yo no la he encontrado, ¿eh? sí, 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 pues hay alguno que nos dice que puede llegar a unas incidencias muy grandes. Claro, no estamos hablando de plagiocefalia moderadas o severas, sino a lo mejor inicios de asimetrías, pero las incidencias varían mucho. Entonces, depende de la población que tú estudies, la edad que tenga va a estar condicionado, va a ser un número u otro. Entonces, eso es lo difícil, que en pediatría sentar cátedra yo creo que no podemos. No, y además que va evolucionando la especie también y eso también cuenta. Y no sé tu sensación, pero yo le doy mucha importancia a la intuición en general, sobre todo si ya tienes experiencia. Entonces está muy bien tener evidencia científica, porque a ver, hay que ser serios y hay que ser, pero vuestra intuición, ojo clínico u ojímetro que llamo yo, porque cuando estás rato, ahora a raíz de Craniamed, he estado unas cuantas horas observando cómo trabajáis y vuestra perspectiva es impresionante. Entonces sí que necesitáis datos y necesitáis evidencia, pero en realidad lo que luego te ayuda a corregir algo eres tú y tu intuición y tu suma de, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, los datos están maravillosos, yo siempre lo digo, y hay que sumarse pues, a toda la tecnología, pero no podemos perder ese ojo clínico que al final es el que nos está orientando desde el principio. O sea, el razonamiento clínico, si lo perdemos, estamos fuera como profesionales. Entonces, la clave es que al final, yo siempre digo que tenemos el síndrome de los fisios inquietos, ¿no? Que nos formamos 12.000 en 12.000 cosas, pero es que gracias a eso tenemos esa intuición que puedas llamar, que al final que hay una justificación de todo esto, hay una parte del cerebro que funciona a niveles subconscientes, que está detectando todo eso. Lo que pasa es que está en una parte del funcionamiento del cerebro que no son funciones superiores, sino que no lo racionalizamos, intuitivamente lo notamos, lo sentimos hasta que le ponemos palabras y lo racionalizamos. Entonces, es todo eso gracias a las formaciones y a las experiencias previas que nos permite hacer un razonamiento clínico. Entonces, hay a veces que sabemos que con la perspectiva, con la experiencia que nos puede permitir decir, vale, sí, esto está muy bien las mediciones, pero tengo la sensación de que esto va a ir por esta dirección. Y no podemos dejarlo, como esa frase que muy conocía, ¿no? De que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia.
¿no? Entonces, simplemente que todavía no sabemos un montón de cosas. Pues hace años no sabemos cosas, pues todavía no están demostradas, pero decir que eso no es evidencia no tiene sentido. Efectivamente, o sea, la experiencia al final es una forma de validación. Entonces, Sí, pues aceptémosla y abracémosla y ya está. correcto. Y luego el margen de error que creo que muchas veces como pacientes los demás no creemos algunas veces que lo que nos hacen los profesionales de la salud, bien sea fisio, es causa-efecto. Y no siempre es así tampoco. Entonces, pues eso, la evidencia está bien, pero la experiencia esto es una opinión, ¿eh? Esto es una opinión. Para mí la experiencia, Dios me libre, y yo más viniendo de la rama que vengo, pero la experiencia, a mí yo le doy mucho, mucho valor y mucho peso a la experiencia. Sí, o sea, al final es que la experiencia no es más la cantidad de veces que nos hemos equivocado y de la que vamos evitando equivocarnos. O sea, yo siempre digo que en las formaciones mías que no se trata de saber las mejores técnicas, de ser el más mejor, se trata de saber más para equivocarnos menos. Y cuanto menos nos equivocamos, más vamos a acertar. Y eso es la experiencia, pura y dura. Al final, ahí está. Esto me recuerda a lo que te comenté el otro día por Instagram, que no sé qué expresión pusiste, algo relacionado con el control. Sí, Es que yo digo, Dios, esto o sea, me ha escuchado el cerebro. sí. ¿Cómo era? Abandonar la ilusión del control. Eso, explícame eso, por favor. Abandonar la ilusión del control. A ver, en fisioterapia es que nos han educado, yo creo que en todo lo que es la medicina, ¿no? De cualquier profesión, a que primero no podemos equivocarnos y que todo es lo que has dicho, como un interruptor on-off, ¿no? Causa-efecto y que todo funciona de esta manera. Pero es que el cuerpo es muchísimo más complejo que todo esto. O sea, realmente sabemos que el cuerpo funciona por lo que se conoce como sistemas complejos biológicos. Entonces, hay cosas que no me estoy enterando y que no me voy a enterar. Entonces, si yo como profesional pretendo tener controlado cómo funcionan las mitocondrias, cómo funciona el comportamiento de los fibroblastos en un proceso de cicatrización cuando eso es microscópico y no lo veo, pues al final es expresarle a los pacientes un comportamiento que no controlamos, que no sabemos hasta que aparecen las cosas y que estamos estresando su proceso de rehabilitación, de tratamiento, lo que sea. Entonces, solo podemos ir día a día viendo qué está ocurriendo y por eso la expresión es de una película, que no me la he inventado yo, y es de una película de Kung Fu Panda. De hecho, mira, para que te hagas una idea, el nivel de fan que soy, o sea, cualquier profesional sanitario que vea Kung Fu Panda, porque son lecciones, y habla de eso, abandonar la ilusión del control, porque hay cosas que no controlamos. Entonces, si no lo controlamos, tenemos que dar margen a que la propia biología y el propio cuerpo vaya respondiendo. Y según cómo responde, podemos interpretar. Por eso creo que hay que intervenir menos como profesional, como fisio. Tenemos que intervenir menos y dar un poco de lugar a la respuesta biológica natural del cuerpo. Me lo voy a poner como deberes, Ah. practicar el abandono de la ilusión del control y el abandono del control, de la necesidad de control, que yo creo que es lo que nos Es queda. fácil decirlo, ¿eh? Pero que no te creas que lo diga no significa que sea fácilmente de practicar para mí, ¿eh? Para nada. Por lo menos hay que ser consciente de que es un temita que uno se tendría que mirar. Claro, Para ahí está, ¿no? Ahí está al menos y en algún momento pasamos por ello. Pues en este momento de consejo, ahora vamos a algo un poquito más terrenal, ya hemos filosofado un Venga, poco, porque, genial. bueno, 20 años de clínica propia, se dice, tener un negocio que tengas durante 20 años y que vayas creciendo y que mantengas en el tiempo, es, es una cosa fantástica. O sea, yo te felicito Sí, y además recién salido del horno de la total. universidad. Y en la carrera no le enseñan a nadie a tener un negocio, ni a hacer facturas, ni a Para nada. rentabilizar la inversión, porque es muy bonito, la salud es todo muy bonito, pero es que además hay que comer. ¿Cómo ha sido ese proceso como empresario? Bueno, con sus vaivenes y sus dificultades de la vida, como toda cualquier otra persona, pero de nuevo eh, comenzó mi hermana abriendo la clínica. Como antes había dicho, tengo una hermana mayor, que fue ella Mm, la que abrió la clínica primero.
En un momento ella tenía otra persona ayudándole en la consulta, que se iba porque se iba a su ciudad y me pidió, oye Álvaro, necesito un poquito de ayuda porque yo no era la idea, yo no quería trabajar aquí. Yo iba por la parte deportiva, ya tenía de hecho algún equipo de fútbol en categorías inferiores que ya me había propuesto cositas. Entonces yo quería esa parte deportiva y demás. Pero me pidió ayuda y le dije, bien, mira, genial, te voy a echar una mano, no tengo problema, vamos a ir por aquí, voy cogiendo manualidad, experiencia y demás. Y de nuevo, como en la pediatría, me vi en la rueda en la que ya estaba dentro y me di cuenta que estaba bien y que me gustaba y que seguía dedicándome a la parte deportiva de otra manera, no tanto dentro de un club, pero sí atendía en mi consulta. Me di cuenta que estaba muy bien, estaba realmente bien. Entonces, obviamente, de lo que empezó mi hermana, pues al final, ahora ya es conjunto, ¿no? Es 50-50 literalmente. Y ya lo hemos ido manteniendo con el paso del tiempo, con sus más menos, con sus épocas de crisis, con sus épocas de COVID, que han sido complejas para todo el mundo. Y la verdad es que hemos tenido suerte porque al final o sea, nos llevamos bien. O sea, con mi hermana y yo somos hermanos, podemos tener nuestros más menos, ¿de acuerdo? Pero al final estamos ahí y sabemos que lo único que queremos es sacar esto adelante y poder dar sostén y acompañar a gente. O sea, no dejarías de tener tu propia clínica para trabajar para otros, ¿no? Que a veces es la tentación Eh, para algunos. Eh, eh, ahora, en este momento, a estas horas, te digo que no, que A no, pesar de que tu palabra de esta época era agotamiento. correcto. Pero es verdad que estoy en un punto aquí en mi consulta que es que estamos muy bien, gestionamos muy bien, estamos muy a gustito los dos, tenemos un horario que es flexible y podemos, dentro de que le echamos horas, porque en nuestra profesión solo queda opción de echarle horas. Pero es verdad que como consejo a un fisio que acaba de salir de la carrera, no le recomendaría que montara su clínica de primeras. Y esto lo tengo muy claro, porque como bien has dicho, son muchas cosas que a un fisio no le enseñan. No sabe cómo gestionar, no sabe nada de contabilidad, de marketing, de cómo poder avanzar y es altamente complejo. Y luego, pues bueno, que la sociedad de sí ser autónomos a veces no tiene tantas facilidades y tantas comodidades, entonces, o ninguna. Básicamente, en muchas ocasiones hay alguna que da flexibilidad, no vamos a ponerlo todo malo, ¿eh? Que tiene cosas buenas, pero siempre digo, coge experiencia y a partir de tu experiencia y lo que tú quieras ya decide, ya decide. Pero yo ahora mismo no lo cambiaría. Es complicado y durante una época he dicho, mira, paso de tener compromisos, de tener responsabilidad, que alguien me contrate, que yo voy a mi trabajo, trabajo y punto. Pero luego hay otra parte que no, porque al final dependes de las ideas de otras personas. Ya, yo como hay veces, hay temporadas que digo, yo quiero ser jardinera, es que, o electricista, que siempre me hubiera gustado mucho, digo, no, y dejo ya de emprender, porque esto hay días que, pues eso, es cuesta arriba, pero hay otros días que no, que es chulo, como por ejemplo hoy, que es un buen día. Así es que, Sí, oye, y las redes, porque, claro, las redes es otro las trabajo, redes, las realmente. redes. ¿Cómo te lo montas? ¿Te ayuda alguien? No, ¿Eres tú todo contigo mismo? Lo sí. intuía por la frescura de las publicaciones, que he estado mirando un poquito, pero ¿cómo te organizas o no te organizas? ¿Cómo surge eso? Pues como surge. La respuesta sería como surge, literalmente. Empecé en redes sociales, en Instagram, bueno, hay mucho bulo, hay mucha información que desinforma, entonces dije, bueno, en mi cabeza pensaba que yo tenía la razón y dije, venga, voy a meterme ahí y luego he ido dándome cuenta que no tengo por qué tener la razón, ¿no? Pero empecé en las redes sociales con un tema de divulgar, para ofrecer información actualizada, evidenciada y demás. Y luego también hay una parte de marketing. Te expones, es un expositor en el que si algo gusta y empecé a ver que gente venía solo porque me veía en redes sociales y dije, ostras, entre comillas, qué fácil, ¿no? Eh, pero luego me he metido en la rueda de nuevo de lo que son las redes sociales y es complicado. Me he formado, he hecho algunos cursos de formación de marketing de cara a redes sociales y demás para ir definiendo cuál es el perfil de cada uno. Y yo tengo mi perfil y lo tengo muy claro porque no sigo las reglas, por ejemplo, de Instagram, no sigo las reglas de las redes sociales porque hay un algoritmo que eso te posiciona, tienes mucho más seguidores. Y yo creo que mi marca es yo como persona.
Por eso a mí en redes sociales se me encuentra como mi nombre con las siglas de mis apellidos. No es una marca, que entiendo que hay una parte de una marca porque yo tengo mi formación y la publicito como mi formación, como mi marca, ¿vale? Como la marca que es, pero yo en redes sociales estoy como persona porque lo que quiero divulgar es desde la persona. Entonces, ¿cómo surge? O sea, me repito en mi cabeza que no quiero seguir las reglas, que otros me obligan porque alguna vez me he metido un poquito ahí y me he estresado, pero niveles extremos. Sí, sí, es que sí. Lo Y entiendo, lo entiendo perfectamente. A mí me estresa también, digo, es que no he publicado, es que tal, como marca y al final la marca personal es lo que suele gustar más y lo que más fluido claro, nos sale. Otra cosa es, entonces tú no piensas las ideas a priori ni te haces una, tú vas publicando a medida que te va viniendo una idea, dices, mira, esto ya lo tienes como integrado en tu proceso diario. sí, habitualmente depende cómo me pille la temporada, si tengo más o menos tiempo, no suelo tener demasiado, como la mayoría, pero si me viene alguna idea la intento o me la dejo apuntada para en algún momento poder hacer algo, ya sea algún vídeo cortito o alguna frase o algún post de la forma que sea, y me voy apuntando a lo mejor ideas. O si me abro en alguna aplicación que genero pues las imágenes y demás, los posts, me hago como un esbozo inicial y luego en el momento que quiero, puedo y me apetece, lo publico, pero no me lo lleva nadie, a veces me lo planteo porque es un mundo muy bonito, a mí las redes sociales yo digo que me han aportado mucho, o sea que se habla muy mal, pero me han aportado también mucho y me han acercado a mucha gente, como en tu caso, y es maravilloso y hay que sumarse a esto. Pero es verdad que con unos límites. Creo que nos tenemos que pautar, poner unos límites porque si los pasamos nos metemos en esa rueda en el que nos desborda, nos desborda. Yo creo que bailar al son del algoritmo es para unos pocos que tienen muy claro un objetivo y que invierten en eso con un fin determinado. Pero los que Totalmente. trabajamos para dar a conocer lo que hacemos y conectar, Mm. yo creo que tampoco hay que calentarse mucho la cabeza porque bailar al fin del algoritmo es muy caro a nivel personal y económico también, ¿eh? Sí, sí, Porque sí, sí. de una forma o de otra. Oye, y por la red, algo que te haya sucedido así muy inesperado, lo más curioso que te haya pasado por divulgar en las redes, o alguien que te haya contactado porque te ha visto en redes y hayas dicho, ¿en serio llegó hasta ahí? O no sé, algo curioso así que me puedas contar. Curioso. Eh, O bonito, o inesperado, algo que te hayan aportado las redes o que sea, quizá no hubieras esperado. sí, o sea, sí que es verdad que me ha acercado y me ha hecho conocer a muchas personas. Durante un tiempo, a lo mejor he seguido ya profesionales sanitarias y cuando las he conocido a la persona que hay detrás de esas profesionales, es lo que he dicho, hostia, qué maravilla. O sea, qué Mm. auténtica maravilla, porque tengo gente o sea, quizás lo que más me ha aportado es conocer a la persona que hay detrás de las profesionales. Que al igual que por otro lado, las he conocido a algunas personas y he dicho, bueno, no es lo mío, pero cuando he conocido algunas concretamente he dicho, ostras, es que esto está muy bien. Es que conocer a personas ah, que realmente piensan como uno mismo y creas un movimiento con las mismas ideas es lo que más me ha aportado. Pero luego es verdad que te aproxima a muchas colaboraciones, muchas colaboraciones. Y venga, como es una entrevista distendida, yo siempre cuento alguna anécdota de esta, siempre. Venga. Bueno, intento, no lo oculto. Eh, sí que alguna vez me han planteado, porque claro, las redes sociales, yo intento divulgar un conocimiento, Mm. pero ha habido gente que me ha planteado abrirme una cuenta de OnlyFans. Oh. Claro, o sea, estas cuentas que son de que se paga a la persona que la abre y demás. Y yo decía, o sea, ¿en qué momento estoy hablando de bebés y alguien dice que si tengo una cuenta de eso? Es como, me ha hecho mucha gracia. ¿Te ha Me ha pasado? hecho, me ha pasado, no una, ni dos, ni tres, ¿eh? Y digo, porque además cuando te escriben, tú ves quién te ha escrito. Y dices, hostia, Y no, curiosidades. y no se esconde, oye, pues porque tienes tu tirón y te han tirado la Sí, caña por Instagram. que Resumen. me da vergüenza, que cada vez que lo pienso digo, madre mía, pero yo qué voy a aportar, o sea, que no es lo mío, obviamente, ¿no? Pero que me ha hecho gracia y digo, madre mía, ¿qué se le pasar por la cabeza a alguna persona para escribir esto? Pero bueno, anécdotas, pues esa sobre todo, esa
Esas son curiosas. Mucho, esta me ha gustado mucho. Así es que con esa ya nos quedamos. Nos queda solo hablar de tu experiencia como docente, Mm. que das bastantes formaciones, si no me equivoco. Y nada, quería saber un poco, porque también en las formaciones han ido apareciendo, por lo que hablábamos de la especialización y tal. eh, ¿A ti te gusta la docencia o te has visto llegar ahí de alguna forma así inesperada, o sea, sin querer? No, me gusta siempre. De hecho, ese punto de inflexión que te dije que ya estaba dentro de estudiar medicina, pero que finalmente decidí no hacerlo, fue porque estaba haciendo una formación y fue tan revolucionario para mí el cómo me dio la clase un profesor que dije, ostras, esto no, lo otro no es lo mío. Y en ese momento reconocí, dije, mira, es que a mí lo que me encantaría sería dar clase, dar clase. Y de hecho, a las 2, 3 semanas de esa misma escuela me propusieron empezar a ser colaborador, ayudante en esa escuela. De esto ya hace 15 años, que yo llevo 15 años dando clase. Y desde entonces pues he ido dando clase y reconozco que me apasiona. O sea, es de las cosas que más me gusta del mundo, pero que por otro lado me pone también mucho, muy en mi sitio, porque siempre aparece el impostor Ujú. que está por ahí detrás, lo lleva a un nivel de exigencia, porque claro, no es llegas tú, das tu clase y demás, sino yo siempre digo que yo como doy clase es una relación simétrica, que se dice, es decir, yo no estoy por encima de las alumnas. Las alumnas y yo estamos, para mí, a la misma altura. Yo estoy dando un contenido, pero si me quieren aportar, genial. Y a veces que es fácil esta relación simétrica por lo que va por los dos lados, pero hay a veces que no lo es. Entonces, estresa, también tiene su puntito de estrés. Bueno, yo pienso que en la vida hay que tener algún reto, o sea, hay que ponerse siempre algún retito, alguna cosa que a uno le cueste. Si está muy cómodo todo el tiempo, yo creo que nos aborregamos un poco y yo creo que está Sí. bien. ¿Hasta qué punto? Ya eso cada uno tiene que valorar. Y si claro, por el tema de la especialización, si hay algún compañero que esté empezando, que le llame la atención la pediatría, pero sale recién de la carrera y tal, ¿tú qué le recomendarías? ¿Que empezara por hacer un máster de osteopatía? Por, no sé, no te quiero yo dar ideas, venga, ¿cómo le dirías que empezase? A ver, si se quiere dedicar a la pediatría, la base común a todas las líneas de trabajo es el desarrollo motor. O sea, yo siempre digo que para saber de pediatría tienes que saber del desarrollo motor y de anatomía. Si no sabes de estas dos cosas, hay muchas cosas que nos van a faltar. Entonces, yo siempre recomiendo que se haga una formación, que se inicie en una formación donde se base en lo clásico de la fisioterapia pediátrica, que es el desarrollo motor, cómo trabajar las diferentes patologías, quizás más de neurología. Aunque yo no trabajo tanto en el campo de la neurología pediátrica, pero ahí se explica y se trabaja muy mucho el desarrollo motor, porque al final el desarrollo motor no es más que la expresión de cómo funciona un cerebro y cómo el cuerpo está permitiendo y acompañando. Entonces, la clave es desarrollo motor. Cuando ya se forman en eso, ya dependiendo de cada persona, pues ya sí recomiendo ir por una línea de terapia manual o ir por una línea mantener de neurología. Entonces Ujú. ahí, pero primero el punto de partida es una formación de desarrollo motor. Vale, muy buen consejo. Es que a veces pasa, a veces Sí, ahora por dónde tiro y ahora mismo hay muchas formaciones. claro. Eh, Además, estáis haciendo algunos profesionales como iniciativa privada propia ante la echar de menos que exista esa formación y os lanzáis. Como sois gente que se forma tantísimo al mismo Mm, tiempo, porque eso sí que lo tenéis, sois una profesión sois los eternos estudiantes y sí. sí, a mí me parece que ese es un reto que os ponéis vosotros. Pues eso es difícil, entonces muy buen consejo. Bueno, vamos a ir terminando. Muy Te bien, quería preguntar si tienes algún referente en la profesión o que me puedas mencionar. por supuesto. Por supuesto. De hecho, es un post que quería subir en algún momento y para mí tengo tres grandes referencias que aunque puedan algunas sospechar y otras que no, pero absolutamente. Sí, sí, no tengo, vamos, no lo oculto y ni nada. Tres te nombro, ¿vale? Jorge Sánchez, fisio, osteópata, eh, está a otro nivel en todos los sentidos.
en todos los sentidos. Es un hombre que un nivel de sensibilidad, un nivel de conocimiento, un nivel de comunicación que está para mí a otro nivel. Jorge Sánchez. Lara Ureña, que es de mis mejores amigas, bueno, Jorge también. Los dos son profesores de la formación mía, ¿vale? Entonces están ahí porque les admiro. De hecho, a veces pienso, digo, es que están ahí, o sea, es increíble cómo ellos están ahí. Lara y yo siempre vamos en equipo, somos un pack. Entonces, allá donde vamos en las formaciones y el sostén que da ella es espectacular. O sea, ya no solo lo que sepa o no sepa, sino el sostén que puede dar una persona es mucho más importante que el conocimiento que pueda dar. Mm. Y la tercera, probablemente ya no lo sepa, se llama María José Martínez, fue una alumna de la formación mía de hace unos años, eh, una mujer que, bueno, tiene algún año más que yo y he aprendido de ella cuando la he tenido de alumna y cuando he compartido algún momento, o sea, la capacidad de observación, de tener un paso atrás, de verlo desde otra perspectiva, ya no solo que sepa, porque sabe mucho, pero desde dónde mira las cosas y desde dónde trabaja, que ella está en Zaragoza, me admira. Tengo plena admiración, o sea, tengo más gente, pero las tres personas que tengo en mi cabeza siempre son Jorge, Lara y María José. Me encanta, porque las has dicho enseguida, sin dudar. Lo tenías ahí pendiente, lo tenías ahí pendiente de Sí, sí, decirlo al sí, mundo. Pues dilo al mundo, me encanta. totalmente. Ya simplemente dos preguntitas muy fáciles. Una es, ¿qué le pedirías a la Carta de los Reyes para la fisioterapia en pediátrica en general? Esta es la difícil. ¿Qué le pediría? Sí. Eh, pues, o sea, menos cerebro y más corazón. Sí, eso es una cosa que yo saqué mi formación no por aportar más, sino aportar desde un lugar de la fisioterapia que ahora decimos humanizada, de humanizar la fisioterapia. Creo que menos cerebro y más corazón, aunque si ponemos mucho cerebro, pero mucho más corazón, es ideal, ¿no? Pero trabajar con un puntito en el que no tengamos tanta necesidad de colocarnos por delante de las familias. Y esta sí que es fácil. Quien quiera conocerte un poco mejor, que te busque en redes, en tu web o donde le diría, si quieres saber quién soy y qué hago, ve aquí. En Instagram. En Instagram, porque en otros lados no tengo cosas actualizadas y a veces soy un desastre. Entonces, en Instagram, en mi Instagram, cuento, o sea, muestro lo que soy. Y además, Hmm. no, o sea, muestro lo que soy y ya está. Muy bien. Pues nada, que hemos terminado. Muchísimas gracias. Ha sido un Mil ratito, me ha pasado gracias. el tiempo volando. Me tengo que Sí, controlar yo para que no también. me más, porque si no, esto se hace para nosotros muy bien, pero se hace un poco Claro. para el que escucha. Así es que nada, muchas gracias, Álvaro. Nada, a ti mil gracias. Ha sido un ratito muy, muy agradable. Así que nada, deseando, si toca repetir, repetimos, ¿eh? Que yo, si hacemos parte 2 encantado. Oye, ¿Vale? pues Esto ¿por qué es no? precioso. Quizá en tu clínica. Venga, oye, pues pensarlo, claro que sí, es buena opción. Gracias, hasta la vista. Adiós, que descanses. Chao.